La selva no perdona la debilidad, y para un pequeño cachorro huérfano, el destino parecía haber dictado una sentencia de muerte prematura entre las sombras de los árboles. Sin embargo, en el rincón más profundo de su ser, este joven tigre ocultaba un regalo que la naturaleza rara vez otorga: una inteligencia capaz de procesar el entorno como una compleja maquinaria de causa y efecto. Mientras otros depredadores confiaban en la herencia de sus garras, él comenzó a observar a los seres más peligrosos del planeta, los humanos, descifrando cómo el uso de objetos simples podía doblegar a las bestias más feroces. Lo que comenzó como una necesidad de supervivencia se transformó rápidamente en una evolución táctica sin precedentes en la historia del reino animal. El pequeño tigre no solo aprendió a esconderse, sino manipular su entorno, utilizando ramas, piedras y desniveles del terreno para crear ventajas donde solo había peligro. Cada movimiento de los aldeanos y cazadores era una lección que él absorbía con una precisión quirúrgica, comprendiendo que el secreto del dominio no residía en el rugido, sino en la capacidad de anticipar el siguiente paso del adversario. El bando de tigres dominantes de la región, que inicialmente lo ignoró por su tamaño, pronto se encontró frente a un enigma que no podían resolver con fuerza bruta. Los ataques de este joven estratega no venían desde el frente, sino a través de trampas ingeniosas y distracciones calculadas que dejaban a los guerreros más experimentados en situaciones humillantes y peligrosas. El cachorro que todos daban por muerto estaba reescribiendo las leyes de la selva, demostrando que un objeto inanimado en manos de una mente superior es más letal que el colmillo más afilado. La tensión creció hasta volverse insoportable cuando el joven tigre decidió reclamar su lugar legítimo en el trono del bosque, no mediante un duelo de sangre, sino mediante una demostración de superioridad intelectual. Los otros tigres, acostumbrados a la supremacía física, se vieron atrapados en una red de eventos que no podían comprender, donde cada intento de defensa los hundía más en la trampa del pequeño genio. Fue en ese momento cuando la selva entera comprendió que un nuevo tipo de rey había nacido, uno que gobernaría a través del pensamiento y la estrategia. Prepárate para ser testigo de la ascensión más increíble jamás registrada en la naturaleza salvaje, un relato donde la lógica vence al instinto. Descubrirás cómo un huérfano desamparado usó las herramientas de sus enemigos para proteger su territorio y humillar a quienes lo subestimaron. Esta es la crónica del heredero intelectual, el tigre que aprendió a pensar antes de cazar y que terminó convirtiéndose en la leyenda más temida y respetada de todos los tiempos. Antes de comenzar, dinos en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas hoy, y no olvides suscribirte para formar parte de nuestra comunidad de grandes estrategas. El camino hacia la grandeza rara vez es plano, y para nuestro protagonista, cada centímetro de la densa selva representaba un desafío que su cuerpo aún no podía enfrentar, pero que su mente ya estaba empezando a conquistar. La soledad de su orfandad no lo sumió en el miedo, sino que agudizó sus sentidos, obligándolo a procesar la realidad de una manera que ningún otro felino había intentado jamás, convirtiendo la observación en su herramienta más poderosa para sobrevivir día tras día. La verdadera transformación comenzó cuando el joven tigre entendió que los humanos, a pesar de no poseer garras ni la velocidad de un depredador, dominaban el mundo mediante el uso de elementos externos. Esta revelación fue el chispazo que encendió su genio táctico, llevándolo a experimentar con el peso de las piedras, la flexibilidad de las lianas y la resistencia de las maderas caídas para crear sus propias ventajas estratégicas. Mientras los tigres adultos del bando rival se burlaban de su comportamiento errático, él estaba construyendo los cimientos de un imperio basado en la física y la previsión, algo totalmente ajeno al instinto primario de la fuerza bruta. El entorno se convirtió en su laboratorio personal, donde aprendió que una roca colocada estratégicamente en una pendiente podía causar más daño que una emboscada frontal, y que el sonido de ramas quebradas podía dirigir a sus enemigos hacia zonas de terreno inestable. Su crecimiento no se medía en kilos de músculo, sino en la complejidad de los planes que lograba ejecutar con éxito para obtener alimento sin arriesgar su vida innecesariamente. La inteligencia superior del heredero no era solo un rasgo biológico, sino una adaptación necesaria en un mundo que lo quería ver derrotado antes de tiempo por su condición de huérfano indefenso. A medida que los meses pasaban, el joven tigre comenzó a integrar estas lecciones en un sistema de defensa y ataque que desafiaba cualquier lógica previa observada en la naturaleza por otros depredadores. Los encuentros con especies rivales dejaron de ser luchas de resistencia para convertirse en demostraciones de eficiencia absoluta, donde el uso de herramientas naturales le permitía neutralizar amenazas mucho más grandes y pesadas que él. La leyenda del tigre que usaba la cabeza antes que los colmillos empezó a susurrarse entre las sombras de la selva,
generando un aire de misticismo y temor incluso entre los cazadores humanos más experimentados. En esta parte de la historia, exploraremos los momentos críticos donde el heredero intelectual puso a prueba sus primeras grandes invenciones, enfrentándose a la crueldad del bando dominante que buscaba erradicarlo por completo del territorio. Veremos cómo la paciencia y el análisis meticuloso de los errores ajenos le permitieron sobrevivir a trampas mortales y convertirlas en oportunidades de contraataque magistrales que nadie pudo prever. Prepárate para descubrir cómo el conocimiento se convirtió en el arma definitiva para un huérfano que se negó a ser una víctima y decidió que su destino era ser el rey más inteligente que la selva haya conocido. El crecimiento del joven heredero, a quien el viento parecía susurrar secretos prohibidos, no se dio en la calidez de una manada, sino en la cruda frialdad de la observación periférica desde las copas de los árboles y los densos matorrales. Cada día, el pequeño felino dedicaba horas enteras a estudiar el comportamiento de una pequeña aldea humana en el límite de su territorio, fascinado no por su carne, sino por su capacidad de alterar la realidad física mediante el uso de palancas, nudos y contrapesos. Mientras los tigres adultos de la zona se limitaban a evitar a los humanos por miedo o a atacarlos por hambre, él analizaba cómo una simple cuerda tensada podía mover un tronco que pesaba 10 veces más que un hombre, o como una fosa cubierta de hojas podía neutralizar a la presa más veloz sin derramar una gota de sudor. Esta comprensión abstracta de la mecánica natural empezó a germinar en su cerebro, permitiéndole ver el bosque no como un laberinto de peligros, sino como un arsenal infinito de herramientas esperando ser activadas por una voluntad superior. Empezó a practicar en la soledad de los barrancos, moviendo piedras con sus patas no para jugar, sino para entender el centro de gravedad, y pronto descubrió que si colocaba una roca afilada en el ángulo correcto de un sendero, podía obligar a un ciervo a desviarse exactamente hacia donde él quería, facilitando una cacería que para otros requeriría un desgaste físico agotador y a menudo infructuoso. La verdadera prueba de su intelecto llegó cuando el bando dominante, liderado por un macho colosal y tiránico llamado Koda, comenzó a notar la presencia de este tigre extraño que no seguía las leyes de la fuerza bruta. Koda, cuya única estrategia era el rugido ensordecedor y la carga frontal, veía con desconfianza cómo este cachorro huérfano lograba mantenerse mejor alimentado y más saludable que los propios soldados del bando, a pesar de su tamaño inferior. El heredero sabía que el enfrentamiento directo sería su fin, por lo que comenzó a diseñar un sistema de defensa perimetral alrededor de su guarida secreta en las ruinas de un antiguo templo olvidado por los hombres. Utilizando lianas secas que poseían una resistencia similar a las cuerdas humanas y entrelazándolas con ramas flexibles pero potentes, el joven tigre creó las primeras trampas de tensión mecánica de la selva. Un sistema que, al ser activado por un paso descuidado, lanzaba una ráfaga de espinas de bambú o hacía caer troncos pesados que bloqueaban el paso. No buscaba matar a sus rivales todavía, buscaba sembrar la semilla de la duda y el terror psicológico, demostrando que su territorio estaba protegido por fuerzas invisibles que la mente limitada de los guerreros de Koda no podía comprender ni combatir, estableciendo una barrera cognitiva que era mucho más efectiva que cualquier muro de piedra o demostración de agresividad física. A medida que sus habilidades se perfeccionaban, el joven tigre empezó a manipular no solo objetos, sino también el comportamiento de otras especies inferiores para que sirvieran a sus propósitos estratégicos. Aprendió a imitar los llamados de alerta de los monos y las aves con una precisión tal que podía generar pánico masivo en un área específica, forzando a sus enemigos a moverse hacia terrenos pantanosos donde su peso se convertía en su peor enemigo. En una ocasión memorable, el bando de Koda intentó una incursión nocturna para eliminar al usurpador, pero el heredero ya había preparado el terreno. Había excavado sutilmente bajo una capa de musgo y raíces, creando una zona de suelo falso sobre un pozo de lodo profundo. Cuando los grandes machos cargaron con toda su potencia, el suelo cedió bajo sus pies, atrapándolos en una trampa de succión de la que solo pudieron escapar horas después, exhaustos y humillados, mientras el pequeño tigre observaba desde la penumbra, sin haber mostrado una sola garra. Esta victoria sin contacto físico fue el punto de inflexión donde la selva empezó a reconocer que el equilibrio de poder estaba cambiando drásticamente, y que el tamaño de los músculos importaba poco cuando la mente ya había decidido el resultado de la batalla antes de que ésta siquiera comenzara en el plano material. La sofisticación de sus métodos alcanzó un nuevo nivel cuando el heredero descubrió cómo utilizar el fuego, no como un elemento de destrucción aleatoria, sino como una herramienta de pastoreo táctico. Observando cómo los humanos quemaban pequeñas parcelas para despejar el terreno, el tigre aprendió a recolectar ramas que aún humeaban tras las tormentas eléctricas para transportarlas con extrema cautela a puntos estratégicos de alta densidad de matorral seco.
Al iniciar incendios controlados en direcciones específicas, lograba acercar a las presas más difíciles o bloquear las rutas de escape de los patrulleros de Koda, obligándolos a retroceder constantemente y ceder territorio vital. Su inteligencia le permitía calcular la dirección del viento y la velocidad de propagación de las llamas, asegurándose de que el fuego trabajara para él y nunca en su contra, una hazaña de control que rayaba en lo sobrenatural para el resto de los animales que solo conocían el pánico ciego ante el calor. Este dominio sobre los elementos naturales, combinado con su uso de herramientas, lo posicionó como una entidad casi mítica, un espíritu del bosque que podía invocar desastres y trampas a su antojo, minando la moral del bando dominante hasta que incluso los seguidores más leales de Koda empezaron a cuestionar si era posible vencer a alguien que parecía leer el futuro en las sombras de los árboles. Finalmente, el joven estratega comprendió que para ser el verdadero rey, no bastaba con defenderse. Debía desmantelar la estructura social del bando dominante desde sus cimientos más profundos. Empezó a dejar regalos de comida en territorios de tigres jóvenes y hambrientos que eran maltratados por el liderazgo de Koda. Pero estos regalos siempre estaban condicionados a que los receptores se movieran hacia ciertas zonas o realizaran pequeñas acciones que, sumadas, creaban un caos logístico para el tirano. Estaba comprando lealtades no con miedo, sino con provisión inteligente y demostraciones de que bajo su guía, la vida era menos sangrienta y más próspera. Estaba creando una red de espionaje y apoyo silencioso que funcionaba bajo la superficie del bando oficial. Koda, sintiéndose cada vez más aislado y paranoico, comenzó a cometer errores tácticos graves, atacando a sus propios aliados por sospechas de traición, lo que jugaba perfectamente en las manos del heredero, quien observaba cómo el imperio de la fuerza bruta se devoraba a sí mismo desde adentro. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final. Una partida que el tigre inteligente ya había ganado en su mente meses atrás, dejando solo la ejecución física de un plan maestro que terminaría por coronar al huérfano como el soberano absoluto de una nueva era donde el pensamiento sería la ley suprema. El avance de Arjun hacia el control total del valle no fue una marcha de conquista ruidosa, sino una infiltración psicológica que empezó a fracturar la psique de los guerreros más cercanos a Koda. Entre los lugartenientes del tirano se encontraba Rakt, un tigre de proporciones masivas cuya única fe residía en la violencia de su zarpazo, pero que empezó a dudar cuando sus patrullas nocturnas comenzaron a desaparecer no por ataques, sino por extraños incidentes que desafiaban la lógica felina. Arjun había perfeccionado una técnica de sabotaje sensorial. Utilizaba el jugo de ciertas bayas fermentadas y el almizcle de presas muertas para crear rastros falsos que llevaban a los soldados de Rakt a círculos viciosos de fatiga extrema. Mientras los perseguidores de Koda se agotaban siguiendo fantasmas olfativos, Arjun los observaba desde las alturas, calculando el momento exacto en que el cansancio nublaría sus reflejos. En una de estas noches, Rakt se encontró frente a un muro de piedras que, tras un leve empuje de Arjun desde una posición de palanca, colapsó en un estruendo controlado que no buscaba aplastar al lugarteniente, sino sepultar su orgullo. El mensaje era claro. La fuerza de Rakt era inútil contra la gravedad y la física que Arjun ya dominaba como una extensión de sus propias garras, dejando al bando de Koda sumido en una paranoia constante donde cada sombra en el suelo o cada crujido de una rama era interpretado como una sentencia de muerte inminente dictada por el huérfano invisible. A medida que la leyenda de Arjun crecía, otros animales empezaron a ser atraídos por su magnetismo intelectual, entre ellos una joven y ágil tigresa llamada Mira, que había sido marginada por el bando de Koda debido a su contextura delgada. Mira poseía una velocidad excepcional, pero carecía de la dirección estratégica para usarla de manera efectiva hasta que Arjun la tomó bajo su protección y le enseñó los principios de la distracción coordinada. Juntos, empezaron a ejecutar maniobras de asedio que la selva nunca había presenciado. Mira actuaba como el señuelo perfecto, utilizando su rapidez para atraer a los cazadores de Koda hacia zonas de emboscada donde Arjun ya había preparado el terreno con trampas de fosa o redes de lianas espinosas. Esta colaboración marcó el nacimiento de la primera unidad de operaciones especiales del reino animal, donde la comunicación no se daba a través de rugidos, sino mediante señales visuales y marcas en los árboles que solo ellos dos podían interpretar. Arjun le enseñó a Mira cómo observar las nubes de insectos y el vuelo de los pájaros para detectar la presencia de enemigos a kilómetros de distancia, convirtiendo a su pequeña facción en una entidad omnisciente que siempre estaba 3 pasos por delante de los movimientos torpes y predecibles del ejército de Koda, el cual empezaba a desmoronarse por la falta de resultados y el hambre acumulada. El conflicto escaló cuando Koda, desesperado por recuperar el control, ordenó el reclutamiento forzoso de todos los jóvenes machos, incluyendo a un tigre inexperto llamado Zale, quien era primo lejano de Arjun.
Thale fue enviado en una misión suicida para incendiar el templo donde Arjun se refugiaba, pero el heredero intelectual, habiendo previsto esta movida tras analizar la desesperación en los rugidos de Koda, interceptó a Thale antes de que pudiera actuar. En lugar de matarlo, Arjun mostró la futilidad de la lealtad hacia un líder que lo veía como carne de cañón y le explicó, mediante dibujos en la arena y demostraciones de sus máquinas de madera, cómo la inteligencia podía ofrecer un futuro de abundancia sin necesidad de guerras constantes por territorio. Thale, impactado por la claridad mental de Arjun, se convirtió en un agente doble dentro del campamento de Koda, filtrando información crítica sobre las rutas de suministro y los puntos débiles de la guardia personal del tirano. Esta red de inteligencia permitió a Arjun orquestar una serie de robos de presas tan precisos que el bando de Koda empezó a sufrir de una hambruna selectiva. Los leales al tirano morían de hambre mientras que aquellos que empezaban a cuestionar su liderazgo encontraban sospechosamente sobras de ciervo en sus senderos. Una táctica de guerra económica que erosionó la autoridad de Koda más rápido que cualquier enfrentamiento directo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Arjun decidió que era hora de neutralizar el suministro de agua del bando de Koda durante la estación más seca del año. Sabía que Koda controlaba el Pozo de la Roca, la única fuente permanente en kilómetros, y que lo usaba para extorsionar a otros animales de la selva. Arjun diseñó entonces un ambicioso proyecto de ingeniería hidráulica utilizando troncos huecos de bambú y canales excavados en la arcilla para desviar el flujo subterráneo que alimentaba el pozo hacia una cuenca oculta en su propio territorio. Trabajando durante semanas bajo el amparo de la oscuridad, y con la ayuda de Mira y Thale, Arjun logró que una mañana el pozo de Koda amaneciera completamente seco, dejando al tirano y a sus últimos seguidores en un estado de deshidratación y pánico absoluto. Koda, ciego de rabia, acusó a los espíritus de la selva y a sus propios chamanes de traición, sin sospechar que un simple sistema de tuberías naturales diseñado por un tigre débil lo había dejado de rodillas sin disparar una sola gota de sangre. Esta demostración de poder sobre el recurso más vital de la vida consolidó la imagen de Arjun como un ser que no solo pensaba, sino que gobernaba las fuerzas mismas de la naturaleza, provocando una deserción masiva en las filas del bando dominante que dejó a Koda protegido solo por un puñado de mercenarios tan brutales como él. Finalmente, Arjun preparó el escenario para el acto final de su plan maestro, el desmantelamiento público de la imagen de invencibilidad de Koda ante todos los habitantes de la selva. Envió a Mira con un mensaje de desafío, no a una pelea, sino a un encuentro en el claro de los espejos, un lugar lleno de depósitos de cuarzo que Arjun había configurado para crear reflejos engañosos y ecos distorsionados. Sabía que Koda, impulsado por su ego herido y la sed, no podría resistirse a la oportunidad de aplastar a su enemigo en un lugar abierto. Pero lo que el tirano no entendía era que el claro de los espejos era en realidad una gigantesca trampa acústica y visual diseñada para confundir sus sentidos básicos. Arjun pasó las horas previas al encuentro ajustando el ángulo de las piedras para que la luz del sol cegara a cualquiera que se acercara desde el norte, la ruta obligada de Koda, y preparando contrapesos que activarían una lluvia de arena para ocultar sus propios movimientos. El huérfano que una vez fue despreciado estaba a punto de demostrar que el trono de la selva no pertenecía a quien tuviera el rugido más fuerte, sino a quien tuviera el mapa más completo de la realidad en su cabeza, sellando el destino de una era de brutalidad para dar paso al reinado de la lógica y la justicia estratégica. El encuentro en el claro de los espejos no fue el choque de colmillos que Koda esperaba, sino el colapso definitivo de su realidad frente a la arquitectura mental de Arjun. Cuando el tirano irrumpió en el claro, cegado por los reflejos del cuarzo que Arjun había posicionado con precisión matemática, se encontró atacando sombras y espejismos que desaparecían al primer contacto. Arjun, moviéndose con una calma gélida entre las rocas, utilizaba el eco de las paredes de piedra para proyectar su rugido desde múltiples direcciones, haciendo que Koda girara sobre sí mismo en un estado de desorientación total. No era solo una táctica de combate, era una lección pública de humildad donde cada habitante de la selva, oculto entre la vegetacao, podía ver cómo la fuerza bruta de un líder legendario era reducida a una parodia inútil por alguien que simplemente comprendía las leyes de la luz y el sonido. Koda, exhausto por la sed y la frustración, lanzó una carga final hacia lo que creía era el cuerpo de su enemigo, solo para atravesar una cortina de lianas que activó un mecanismo de contrapeso, lanzando una densa red de fibras vegetales reforzadas con espinas que lo inmovilizó por completo contra el suelo arenoso. En ese instante, el silencio que cayó sobre la selva fue más pesado que cualquier rugido. El gran opresor estaba atrapado no por garras, sino por el ingenio de un huérfano que ni siquiera había necesitado tocarlo para vencerlo. Mientras Koda luchaba inútilmente contra sus ataduras, Arjun emergió de las sombras con una presencia que emanaba una autoridad natural,
muy alejada de la tiranía que había reinado hasta entonces. En lugar de ejecutar al líder caído, Arjun convocó a los antiguos lugartenientes, incluyendo a Rakt y Zale, para que presenciaran el fin de una era basada en el miedo y el comienzo de una gobernanza basada en la provisión estratégica. Les mostró cómo el pozo de la roca, que él mismo había secado, podía volver a la vida si se gestionaba con la ingeniería que él había diseñado, asegurando que ningún animal volviera a pasar sed por el capricho de un solo individuo. Esta capacidad de perdonar y de ofrecer soluciones técnicas en lugar de represalias sangrientas fue lo que terminó de romper las últimas lealtades hacia el viejo régimen. Arjun no solo había derrotado a un rival, había derrotado el concepto mismo de la ley del más fuerte, demostrando que un líder que piensa en el bienestar del ecosistema es infinitamente más poderoso que uno que solo piensa en su propio dominio. La transición de poder fue casi instantánea, no por su misión, sino por la comprensión colectiva de que bajo el mando de Arjun, la supervivencia dejaría de ser una lucha constante para convertirse en una coexistencia planificada. Sin embargo, la paz recién ganada se vio amenazada por un factor que Arjun siempre había observado con cautela: la llegada de un grupo de cazadores furtivos humanos, liderados por un hombre conocido en la región como el Marcado, quien traía consigo tecnología que la selva nunca había visto. Estos hombres no buscaban carne, sino el trofeo que representaba la inteligencia anómala del nuevo rey, equipados con rifles de visión térmica y trampas de acero electrificadas. Arjun, consciente de que los métodos tradicionales de defensa felina serían inútiles contra las armas de fuego, comenzó a diseñar un contraataque que integraba su conocimiento de la conducta humana con el uso de herramientas naturales a gran escala. Reunió a Mira y a un grupo de tigres jóvenes para enseñarles a identificar los cables de las trampas humanas y a utilizar piedras para detonarlas a distancia sin ponerse en riesgo. La selva se transformó en un campo de batalla asimétrico donde los cazadores, acostumbrados a ser los depredadores supremos, empezaron a sentir que el bosque mismo cobraba vida para repelerlos. Sus comunicaciones por radio sufrían interferencias causadas por depósitos de magnetita que Arjun les obligaba a rodear, y sus campamentos eran saboteados por accidentes geológicos que solo una mente arquitectónica podría haber provocado. La batalla de ingenio entre Arjun y el Marcado alcanzó su clímax en una noche de tormenta, donde el tigre estratega utilizó el ruido de los truenos para ocultar el movimiento de grandes rocas que sus aliados empujaban hacia los caminos de acceso de los vehículos humanos. Arjun sabía que los humanos dependían de su tecnología para sentirse seguros, por lo que su primer objetivo fue neutralizar sus fuentes de luz y calor utilizando un sistema de inundación controlada que había preparado semanas atrás. Al desviar un arroyo hacia el campamento de los cazadores en el momento exacto, logró mojar su pólvora y arruinar sus generadores eléctricos, dejándolos sumergidos en una oscuridad total que ellos temían profundamente. En la penumbra, Arjun no atacó directamente, sino que utilizó la bioluminiscencia de ciertos hongos y la colocación estratégica de ojos falsos hechos de resina para crear una atmósfera de terror sobrenatural que quebró la moral de los hombres. El Marcado, viendo cómo sus trampas de acero eran vueltas en su contra y cómo sus hombres huían despavoridos ante enemigos que no podían ver pero que sentían en cada rincón del bosque, comprendió que no se enfrentaba a un animal, sino a un genio táctico que dominaba el terreno mejor que cualquier GPS, obligándolos a una retirada humillante de la que nunca regresarían. Tras la expulsión de los humanos, Arjun consolidó su reinado creando la primera biblioteca de conocimientos de la selva, una serie de marcas grabadas en las paredes del templo que indicaban ciclos de migración, técnicas de construcción de refugios y mapas de recursos hídricos para las futuras generaciones. Su legado ya no era solo una historia de supervivencia individual, sino la fundación de una cultura donde la inteligencia era el valor más alto y donde los tigres jóvenes, como Zale, eran entrenados para observar y analizar antes de actuar. Bajo la mirada vigilante de Arjun y la velocidad de Mira, el valle floreció como nunca antes, convirtiéndose en un santuario donde la paz no era el resultado de la ausencia de conflicto, sino de la presencia de una mente capaz de resolverlo antes de que estallara. Arjun, el huérfano que una vez fue despreciado, se sentaba ahora en lo alto de las ruinas del templo, no como un tirano que exigía sacrificios, sino como un sabio que observaba con orgullo cómo su visión de una selva inteligente se hacía realidad. La historia del heredero intelectual se convirtió en el estándar de oro para todos los depredadores, una leyenda que recordaba que mientras los músculos pueden fallar y los colmillos pueden romperse, una mente bien entrenada es eterna y capaz de mover montañas para proteger lo que es justo. La estabilidad traída por el reinado de Arjun comenzó a generar un fenómeno nunca antes visto en la selva: la explosión demográfica y la necesidad de una logística de recursos que desafiaba incluso su mente superior.
Arjun comprendió que para mantener la armonía entre los tigres y las presas, debía implementar un sistema de rotación de caza que permitiera a las especies recuperarse, evitando el agotamiento del ecosistema que los líderes antiguos como Koda solían provocar por pura glotonería. Para ello, reclutó a un tigre de gran memoria visual llamado Varo, a quien instruyó en la lectura de los ciclos lunares y las migraciones de las manadas de ciervos de las tierras bajas. Juntos, diseñaron un calendario de zonas de veda marcadas con olores específicos y señales visuales en los árboles que todos los depredadores del valle aprendieron a respetar bajo la supervisión de Mira. Este nivel de organización social transformó la selva en una maquinaria eficiente donde el hambre ya no era el motor del caos, sino una variable controlada por la estadística biológica que Arjun procesaba en su cabeza. Sin embargo, esta nueva paz basada en la razón empezó a incomodar a un grupo de tigres jóvenes y rebeldes, liderados por un macho impaciente llamado Karn, quien añoraba los días de gloria de la violencia desenfrenada y veía a la ingeniería de Arjun como una debilidad que domesticaba la verdadera esencia salvaje del tigre. Karn empezó a conspirar en las fronteras del territorio, reuniendo a aquellos que se sentían desplazados por el nuevo sistema de mérito intelectual y que preferían la ley del colmillo sobre la ley del pensamiento. El líder rebelde, aunque carecía del genio de Arjun, poseía una astucia animal peligrosa y comenzó a sabotear las obras de ingeniería hidráulica que Arjun había construido, provocando pequeñas inundaciones y bloqueos en las rutas de abastecimiento de agua. Arjun, detectando estas anomalías no por enfrentamientos directos, sino por el análisis de los flujos de agua que ya no llegaban con la presión correcta a las cuencas centrales, decidió no responder con una ejecución, sino con una trampa educativa diseñada para mostrar la futilidad de la destrucción. Permitió que Karn avanzara hacia el corazón de un antiguo desfiladero que Arjun había transformado en un sistema de almacenamiento de grano y recursos, donde el rebelde esperaba encontrar una debilidad estructural que pudiera explotar para humillar al rey. Lo que Karn no sabía era que Arjun había diseñado el desfiladero con un mecanismo de cierre por gravedad que se activaba con el peso de múltiples cuerpos. Cuando la facción de Karn entró triunfante, las rocas se deslizaron silenciosamente tras ellos, dejándolos atrapados en una zona de confort absoluto, con comida y agua, pero sin posibilidad de salida, obligándolos a reflexionar sobre la importancia de la estructura que intentaban destruir. Durante su cautiverio controlado, Arjun visitaba a Karn desde las alturas del desfiladero, no para burlarse, sino para entablar diálogos tácticos que buscaban rescatar la mente del joven guerrero del abismo de la ignorancia. Arjun le explicaba que la verdadera fuerza de un tigre no reside en cuántos enemigos puede matar, sino en cuántas vidas puede sostener bajo su protección, y cómo la inteligencia superior era la única arma capaz de enfrentar las amenazas externas que los humanos seguían representando. Mientras tanto, en el exterior, Varo y Zale perfeccionaban un sistema de alerta temprana utilizando el sonido de las cascadas y la vibración del suelo para detectar la presencia de maquinaria pesada humana a kilómetros de distancia. La selva se estaba convirtiendo en un ente consciente, un sistema de defensa integrado donde cada animal, desde el más pequeño mono hasta el tigre más robusto, cumplía una función de vigilancia dentro de la red diseñada por Arjun. Esta integración interespecies fue la obra maestra de Arjun, pues comprendió que la información era el recurso más valioso. Si sabía dónde estaba cada peligro antes de que éste se materializara, el conflicto físico se volvía innecesario, ahorrando energía vital para el crecimiento y la educación de las nuevas generaciones de cachorros que ya nacían bajo la sombra protectora del templo. La situación dio un giro inesperado cuando una enfermedad extraña, traída posiblemente por animales domésticos de los asentamientos humanos cercanos, empezó a afectar a los cachorros de la manada, incluyendo a los protegidos de Mira. Arjun, enfrentándose a un enemigo que no podía atrapar con trampas ni desviar con canales, se sumergió en la observación de los hábitos alimenticios de otros animales que parecían inmunes, como ciertos tipos de jabalíes que consumían raíces específicas. Aplicando un método de ensayo y error controlado, y utilizando su capacidad analítica para destilar la esencia de diversas plantas medicinales, Arjun logró identificar una combinación de hierbas y cortezas que actuaban como un tratamiento efectivo contra la peste. No se limitó a curar a los tigres, extendió este conocimiento a otras especies del valle, consolidando su posición no solo como un rey guerrero o un ingeniero, sino como un sanador soberano cuya sabiduría trascendía las fronteras de su propia especie. Este acto de compasión intelectual desarmó las últimas resistencias de Karn y sus rebeldes, quienes, al ver a sus propios parientes salvados por la ciencia de Arjun, renunciaron a su insurgencia y juraron lealtad total al hombre que había vencido a la muerte misma con el poder de su observación. El bloque final de este ciclo de evolución se cerró con la creación de la Gran Muralla Verde,
una barrera botánica diseñada por Arjun que utilizaba plantas de crecimiento rápido y espinosas para sellar permanentemente las rutas de acceso de los cazadores humanos. Arjun calculó los niveles de luz y nutrientes necesarios para que esta barrera fuera impenetrable para los vehículos y difícil de flanquear para los hombres a pie, creando un microclima protegido que aislaba al valle del mundo exterior. En la cima de su poder, Arjun no se sentaba en un trono de huesos, sino en un observatorio de piedra desde donde coordinaba el equilibrio perfecto entre la vida salvaje y la tecnología natural que había desarrollado. Su mirada, siempre fija en el horizonte, ya no buscaba enemigos que combatir, sino nuevas fronteras del conocimiento que explorar para asegurar que su legado de paz e inteligencia perdurara por siglos. El huérfano que una vez observó a los humanos desde las sombras había superado a sus maestros, creando una sociedad donde la mente era la garra más afilada y el pensamiento estratégico el rugido que mantenía a raya a la oscuridad, marcando el cenit de la civilización del tigre estratega. Antes de continuar con el desenlace de esta increíble hazaña, si te está gustando la historia de Arjun y su imperio de inteligencia, no olvides suscribirte ahora mismo y decirnos en los comentarios qué te está pareciendo su estrategia. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo estos relatos épicos. El Valle de Arjun se había transformado en un ecosistema de precisión casi mecánica, pero la paz externa no significaba que el estratega hubiera bajado la guardia, pues sabía que la mayor amenaza para un sistema perfecto es la complacencia interna. Arjun comenzó a notar que las generaciones más jóvenes, que no conocieron la tiranía de Koda ni la crueldad de los cazadores furtivos, empezaban a perder la agudeza mental necesaria para mantener las infraestructuras que él había creado. Por ello, delegó en Mira y Varo la creación de una escuela de táctica viva, donde los cachorros no solo jugaban a cazar, sino que eran sometidos a acertijos ambientales donde debían usar palancas de madera y entender las corrientes de aire para encontrar su alimento. Arjun observaba desde las ruinas del templo, procesando cómo la transferencia de conocimiento era un proceso mucho más delicado que la simple conquista de territorio. Estaba diseñando un legado que no dependiera de su presencia física, sino de la perpetuación de un método de pensamiento crítico que permitiera a su especie evolucionar más allá de los límites biológicos impuestos por la selección natural. La sofisticación de su red de espionaje alcanzó su punto máximo cuando Arjun logró descifrar los patrones de las aves migratorias para obtener información sobre territorios que se encontraban a cientos de kilómetros de distancia, mucho más allá de las fronteras de su gran muralla verde. Utilizando a una coalición de águilas y cuervos, a quienes recompensaba con sobras de presas estratégicamente colocadas, Arjun recibía señales sobre el movimiento de grandes grupos humanos y cambios climáticos extremos que se aproximaban al valle. Esta capacidad de ver más allá del horizonte le permitió preparar a su bando para una sequía masiva que los humanos de la región ni siquiera habían previsto. Mientras las aldeas cercanas sufrían por la falta de agua, el sistema de embalses y tuberías de bambú de Arjun mantenía el valle verde y próspero. La inteligencia de Arjun ya no era solo un arma de guerra, sino una herramienta de gestión climática que desafiaba la soberanía de los hombres sobre la tierra, posicionándolo como un arquitecto del destino que operaba en una escala temporal que sus enemigos no podían comprender. El tigre estratega entendía que el verdadero poder no reside en reaccionar al presente, sino en ser el dueño de las variables que construirán el futuro, convirtiendo cada gota de agua y cada ráfaga de viento en aliados de su gran diseño. Sin embargo, un nuevo desafío surgió desde las profundidades de la selva vecina. Un bando de leopardos altamente organizados, liderados por un estratega sombrío llamado NYX, que había observado los métodos de Arjun y buscaba adaptarlos para su propio beneficio. NYX no era un guerrero de fuerza bruta como Koda, sino un imitador capaz que entendía la importancia del sigilo y el sabotaje técnico. Los leopardos empezaron a desmantelar los puestos de vigilancia periféricos de Arjun utilizando tácticas de distracción acústica que el propio Arjun les había inspirado indirectamente. Arjun se encontró frente a un espejo oscuro, un adversario que no caería en trampas simples y que conocía el valor de la información tanto como él. La guerra que se desató no fue una de garras, sino una de contrainteligencia, donde Arjun tuvo que rediseñar sus códigos de comunicación y crear señuelos falsos para engañar a los informantes de NYX. Fue una batalla de sombras donde el valle se convirtió en un tablero de ajedrez tridimensional. Arjun utilizó la bioluminiscencia de las cavernas y la manipulación de los ecos de la montaña para crear la ilusión de que su ejército era 10 veces mayor de lo que realmente era, desgastando los nervios de los seguidores de NYX antes de que el primer contacto físico ocurriera. El punto de inflexión llegó cuando Arjun decidió que la única forma de vencer a un imitador era mediante una innovación que el adversario no pudiera procesar: el uso del magnetismo natural de las rocas del templo para desorientar los sentidos de orientación de los leopardos.
Arjun descubrió que al mover ciertas piedras ricas en magnetita hacia los pasos de montaña, podía alterar la percepción espacial de los felinos invasores, haciéndoles creer que caminaban en línea recta cuando en realidad estaban regresando a su propio punto de partida. NYX, confundido por la aparente distorsión del espacio y el tiempo, empezó a perder el respeto de sus subordinados, quienes creían que el territorio de Arjun estaba protegido por una magia antigua y maligna. Arjun aprovechó este quiebre psicológico para enviar a Thale con una propuesta de integración en lugar de exterminio, ofreciendo a los leopardos un lugar dentro del sistema si aceptaban las leyes de la lógica y la cooperación. Esta jugada maestra no solo eliminó la amenaza, sino que absorbió el talento del enemigo, fortaleciendo la red de vigilancia con las habilidades de sigilo superiores de los leopardos, demostrando una vez más que la diplomacia armada con inteligencia es la forma más alta de victoria. Al finalizar este ciclo de conflictos, Arjun se dio cuenta de que su obra estaba casi completa, pero que el precio del genio era una soledad profunda que solo Mira parecía comprender en su totalidad. Juntos, pasaban las noches en lo alto de las ruinas, contemplando cómo las luces de las ciudades humanas en la distancia parecían cada vez más pequeñas frente a la majestuosidad del imperio natural que habían construido. Arjun había logrado lo imposible, transformar el instinto asesino en una voluntad constructora, y el miedo en respeto mutuo entre especies que antes solo se veían como presas o depredadores. El huérfano que comenzó moviendo piedras con sus patas ahora movía los hilos de un destino compartido, asegurando que el rugido del tigre no fuera un grito de muerte, sino el eco de una mente que había aprendido a gobernar el caos con la elegancia de una ecuación perfecta. El legado del heredero intelectual estaba sellado en la piedra y en la sangre de aquellos que aprendieron que pensar es la mayor forma de libertad, preparando el terreno para el capítulo final de una leyenda que resonaría por toda la eternidad en la historia de la vida salvaje. Con la integración de los leopardos de NYX, el imperio de Arjun alcanzó una complejidad estructural que demandaba la creación del primer código de leyes no escritas de la naturaleza, un conjunto de normas basadas en el equilibrio y el beneficio mutuo. Arjun comprendió que la justicia era el único pegamento que podía mantener unida a una coalición de depredadores tan diversos, por lo que estableció el Tribunal del Silencio en las profundidades de la gran cueva de cuarzo. En este lugar, las disputas territoriales o los conflictos por las presas no se resolvían con sangre, sino mediante un proceso de mediación donde Arjun, actuando como juez supremo, analizaba las pruebas físicas y los testimonios de los observadores aéreos. Thale y Varo funcionaban como los investigadores de campo, utilizando su conocimiento de los rastros y las marcas temporales para reconstruir los eventos con una objetividad que asombraba a los implicados. Esta institucionalización de la lógica redujo la mortalidad interna en un 80%, permitiendo que la energía que antes se desperdiciaba en riñas inútiles se canalizara hacia la mejora de las defensas y la expansión del conocimiento botánico que Arjun seguía recolectando con una curiosidad insaciable. Sin embargo, la fama de este oasis de prosperidad empezó a atraer la atención de una organización científica humana que operaba bajo una fachada de conservación, pero que en realidad buscaba capturar a Arjun para estudiar su neurobiología avanzada. Estos hombres, a diferencia de los cazadores furtivos anteriores, utilizaban drones silenciosos con cámaras de alta resolución y dardos tranquilizantes de acción rápida que podían ser disparados desde cientos de metros. Arjun detectó la presencia de estos nuevos invasores no por su ruido, sino por las perturbaciones en los patrones de vuelo de las abejas y la reacción electromagnética que sus dispositivos causaban en el aire estático de la selva. El estratega entendió que se enfrentaba a un enemigo que no podía ser asustado con reflejos o sombras, sino que debía ser derrotado en el campo de la tecnología y la saturación de datos. Arjun ordenó a sus unidades de ingeniería que recolectaran grandes cantidades de resina de árbol y polen altamente reflectante para crear nubes de interferencia visual que cegaban los sensores de los drones humanos, convirtiendo el cielo del valle en un escudo opaco que protegía sus movimientos y los de su pueblo. La contraofensiva de Arjun contra los científicos fue una obra maestra de sabotaje electrónico natural. Descubrió que ciertos tipos de anguilas eléctricas en los ríos subterráneos del templo podían ser dirigidas mediante canales de cobre natural, recolectado de vetas expuestas, para crear pulsos electromagnéticos rudimentarios. Bajo la dirección técnica de Arjun, los leopardos de NYX transportaron estas anguilas en recipientes de barro hacia puntos estratégicos donde los científicos habían instalado sus antenas de transmisión de datos. Al liberar las anguilas en charcos conectados a las vetas de cobre en el momento exacto de una tormenta, Arjun logró sobrecargar los circuitos de los equipos humanos, friendo sus computadoras y dejándolos aislados en medio de una selva que ahora les parecía un ente viviente y hostil.
La frustración de los hombres crecía al ver que sus herramientas más avanzadas eran neutralizadas por lo que ellos consideraban accidentes biológicos, sin sospechar que cada fallo técnico era el resultado de un cálculo deliberado realizado por una mente felina que comprendía la conductividad y el aislamiento mejor que muchos de sus ingenieros. En el clímax de esta incursión, Arjun decidió que era necesario enviar un mensaje directo al líder de la expedición, un hombre llamado el Dr. Sterling, cuya ambición lo llevaba a ignorar los peligros éticos de su misión. Utilizando su capacidad para imitar sonidos y su destreza con las herramientas, Arjun manipuló un antiguo sistema de tubos sonoros en las ruinas del templo para crear una serie de frecuencias subsónicas que provocaban náuseas y desorientación en los humanos, pero que eran inaudibles para los animales del valle. Durante una noche de niebla espesa, Arjun se infiltró en la tienda principal de Sterling, moviéndose con un sigilo que desafiaba los sensores térmicos que él mismo había saboteado previamente. No lo atacó. En su lugar, dejó sobre la mesa de mapas del doctor una serie de piedras perfectamente talladas en formas geométricas que Sterling había estado usando en sus modelos matemáticos, junto con un plano de la selva hecho de hojas y ramas que mostraba exactamente dónde estaban los puntos débiles de su campamento. Cuando Sterling despertó y encontró el regalo, comprendió con un terror reverencial que no estaba tratando con un espécimen de estudio, sino con un intelecto que lo había superado en su propio juego de análisis, obligándolo a ordenar la retirada inmediata de todo su equipo por miedo a lo que Arjun podría hacer si decidía volverse realmente agresivo. Tras la retirada de los científicos, Arjun consolidó su estatus como una deidad viviente entre las diversas especies del valle, pero él sabía que su tiempo de liderazgo físico tenía un límite biológico que se acercaba. Comenzó a dedicar la mayor parte de su tiempo a la construcción de una cámara del conocimiento dentro del corazón del templo, donde grabó no solo historias, sino principios de física, medicina y estrategia que permitieran a sus sucesores mantener la soberanía del valle. Mira permanecía a su lado como la guardiana de su voluntad, asegurándose de que los principios de justicia y lógica no fueran corrompidos por la ambición de los tigres más jóvenes que empezaban a mostrar signos de arrogancia. Arjun les recordaba constantemente que la inteligencia sin empatía es solo otra forma de tiranía, y que el verdadero rey es aquel que sirve como el puente entre el caos del instinto y la armonía de la razón. La selva, ahora protegida por un sistema de defensa multicapa y una cultura de aprendizaje continuo, se convirtió en un faro de evolución en un mundo que se volvía cada vez más artificial, asegurando que la esencia del tigre estratega viviera para siempre en la estructura misma del bosque que él había transformado con el poder de su mente. La verdadera prueba del sistema diseñado por Arjun no vino de manos humanas ni de garras rivales, sino de un fenómeno natural que la selva no había experimentado en siglos. Una inundación monzónica de proporciones catastróficas que amenazaba con sumergir todo el valle bajo metros de agua turbulenta. Arjun, habiendo observado el comportamiento inusual de las hormigas y el descenso repentino de la presión atmosférica detectado por sus sentidos agudizados, supo que su gran muralla verde y sus canales habituales no serían suficientes para contener la furia del cielo. Convocó a Mira, Varo y NYX para ejecutar un plan de evacuación y contingencia que requería una coordinación milimétrica entre especies que normalmente no trabajarían juntas. Arjun dirigió a los leopardos para que utilizaran sus habilidades de escalada para transportar a los cachorros y a los animales más débiles hacia las zonas más altas de las ruinas del templo, mientras él y los tigres más fuertes trabajaban en la base para reforzar los cimientos con troncos entrelazados y piedras de gran tamaño. No se trataba solo de salvar vidas, sino de preservar el conocimiento. Arjun supervisó personalmente el sellado de la cámara del conocimiento con una mezcla de arcilla y resina impermeable que él mismo había perfeccionado meses atrás previendo un desastre de esta magnitud, asegurando que los registros de su civilización no fueran borrados por el barro. Cuando las nubes finalmente estallaron, el valle se transformó en un océano embravecido en cuestión de horas, poniendo a prueba la integridad de los diques y desvíos que Arjun había construido a lo largo de los años. Desde lo alto del templo, el tigre estratega observaba cómo sus canales de bambú, diseñados originalmente para la sequía, ahora servían como válvulas de escape que aliviaban la presión del agua sobre las estructuras principales, evitando un colapso total. Arjun utilizaba señales sonoras complejas, golpeando troncos huecos que resonaban a través del estruendo de la lluvia, para guiar a los equipos de rescate de Thale hacia los animales que habían quedado atrapados en islotes de vegetación. Fue una demostración de logística pura bajo una presión extrema. Cada movimiento de los rescatistas estaba calculado para aprovechar las corrientes a su favor, minimizando el desgaste físico en un entorno donde un error de juicio significaba una muerte segura por ahogamiento. La calma de Arjun en medio del caos actuaba como un ancla psicológica para todos los habitantes del valle,
quienes, a pesar del terror que sentían por el agua, confiaban ciegamente en que la mente de su rey ya había resuelto el problema antes de que la primera gota cayera. En medio de la tormenta, surgió una crisis inesperada. Una sección de la montaña, debilitada por la saturación de agua, comenzó a deslizarse directamente hacia el refugio donde se encontraban los cachorros y los suministros de medicina. Arjun, dándose cuenta de que no había tiempo para mover a todos, ideó una maniobra de ingeniería de emergencia que desafiaba cualquier instinto de preservación. Utilizó una serie de troncos de madera dura que había almacenado para construcciones futuras y los posicionó como cuñas estratégicas en la base de la pendiente inestable. Con la ayuda de Rakt y los tigres más pesados, Arjun aplicó presión en puntos de apoyo específicos para desviar el flujo de lodo hacia un barranco adyacente, sacrificando parte de su propia muralla para salvar el núcleo de su pueblo. El estruendo de la tierra moviéndose fue ensordecedor, pero el cálculo de Arjun resultó exacto por centímetros, y el alud pasó de largo rozando apenas las paredes del refugio, demostrando que incluso la fuerza de la geología podía ser domada por una mente que comprendía la distribución de cargas y la resistencia de los materiales. Esta hazaña consolidó el respeto casi religioso que las especies le profesaban, pues habían visto a un tigre enfrentarse a la montaña misma y salir victorioso mediante el puro poder de la física aplicada. Tras el cese de las lluvias, el valle quedó cubierto por una capa de sedimento que alteró por completo el paisaje, pero Arjun vio en este desastre una oportunidad de renovación y mejora para su imperio. Utilizó el nuevo lodo fértil para rediseñar los campos de cultivo natural y mejorar la red hídrica, creando un sistema de filtración biológica que aseguraba agua pura incluso después de las tormentas más sucias. Sin embargo, la humedad persistente trajo consigo una nueva amenaza en forma de parásitos y hongos que empezaron a atacar las patas de los grandes felinos, amenazando con dejarlos tullidos en un momento en que la reconstrucción era vital. Arjun, recurriendo a su vasta biblioteca mental de botánica, dirigió la recolección de azufre natural de las fuentes termales cercanas y lo combinó con aceites esenciales para crear una pomada antiséptica que distribuyó sistemáticamente entre todos los sobrevivientes. Su liderazgo se transformó una vez más, pasando de ingeniero de combate a higienista público, asegurando que la salud del bando fuera el pilar sobre el cual se reconstruiría la grandeza del valle, evitando que una epidemia secundaria terminara lo que la inundación no pudo lograr. Finalmente, cuando las aguas retrocedieron por completo y el sol volvió a iluminar las ruinas, Arjun se encontró frente a una sociedad que ya no era un simple bando de tigres, sino una comunidad interconectada y resiliente que había aprendido a pensar como un solo organismo. Había logrado lo que ningún otro líder animal en la historia: la creación de un sistema de apoyo mutuo que trascendía la competencia por la comida, basado en la premisa de que la inteligencia colectiva es la mayor garantía de supervivencia. Arjun, ahora con el pelaje encanecido por el estrés de la crisis pero con los ojos más brillantes que nunca, comenzó a planificar la expansión de su sistema de comunicación hacia los valles vecinos, entendiendo que el aislamiento total ya no era sostenible en un mundo tan cambiante. Su legado estaba ahora grabado no solo en la piedra, sino en la capacidad de cada animal del valle para observar su entorno con ojos críticos y analíticos, asegurando que el reinado del pensamiento estratégico sobreviviera a cualquier catástrofe futura. El heredero intelectual se preparaba para su acto final, la formación de un consejo de sabios que gobernaría el valle mucho después de que su propia mente se apagara, cerrando el círculo de una vida dedicada a la victoria de la razón sobre el caos. El eco de la prosperidad del valle de Arjun comenzó a cruzar fronteras que antes parecían infranqueables, atrayendo no solo a depredadores, sino a observadores de especies migratorias que traían noticias de un mundo exterior sumido en el desequilibrio. Arjun, cuya mente no conocía el descanso, comprendió que el aislamiento forjado por su gran muralla verde era una solución temporal y que, para asegurar la supervivencia a largo plazo, debía establecer una red de embajadores animales que pudieran exportar su modelo de gestión estratégica a otros territorios. Para esta misión, seleccionó a Zale, cuya elocuencia gestual y capacidad de mediación habían madurado bajo su tutela, y le encargó la tarea de contactar a las grandes coaliciones de tigres del norte, que aún vivían bajo regímenes de violencia tribal. Arjun le entregó a Zale mapas conceptuales grabados en cortezas ligeras de abedul, que contenían diagramas sobre la rotación de presas y la purificación de agua, herramientas que servirían como ofrendas de paz para demostrar que la inteligencia de Arjun no buscaba la conquista, sino la preservación de la vida felina en todo el continente. Esta expansión diplomática marcó el inicio de la Pax Tigris, un periodo donde la influencia de un solo individuo empezó a reescribir las leyes biológicas de una región entera, demostrando que un buen plan puede viajar más lejos que el rugido más potente. Mientras su influencia crecía fuera del valle,
Arjun se enfrentaba a una crisis interna de carácter biológico. El paso del tiempo empezaba a pasar factura a sus articulaciones y a la velocidad de sus reflejos, recordándole que incluso la mente más brillante está sujeta a la fragilidad de la carne. Lejos de ocultar su debilidad, el estratega la utilizó como una lección final para su pueblo, demostrando cómo la delegación de funciones y la confianza en la estructura institucional eran más importantes que el culto a la personalidad de un líder único. Comenzó a formalizar el Consejo de los Cinco, compuesto por Mira, Varo, NX, Zale y un joven talento emergente llamado Kael, un tigre que mostraba una aptitud excepcional para la astronomía y la navegación estelar. Arjun pasaba las tardes en el punto más alto del templo, instruyendo a este consejo en la interpretación de los patrones climáticos a largo plazo y en la resolución de dilemas éticos donde la lógica pura podía entrar en conflicto con la compasión. Su objetivo era transformar su genio individual en un intelecto colectivo, asegurando que el valle no colapsará tras su partida y que la biblioteca de conocimiento siguiera expandiéndose con las observaciones de aquellos que vendrían después, convirtiendo su propia finitud en el combustible para una eternidad institucional. Sin embargo, la paz fue interrumpida por la aparición de una nueva amenaza humana, esta vez no motivada por la caza o la ciencia, sino por la expansión industrial de una corporación que buscaba talar el bosque para la extracción de minerales raros detectados bajo el templo. Estos humanos no utilizaban rifles ni dardos, sino maquinaria pesada de deforestación, excavadoras colosales y químicos defoliantes que amenazaban con destruir la Gran Muralla Verde en cuestión de días. Arjun, a pesar de sus dolores físicos, diseñó una defensa de tierra quemada y saturación sensorial que no buscaba atacar a las máquinas, sino en utilizar los sistemas de navegación y la moral de los operadores humanos. Dirigió la construcción de grandes espejos parabólicos hechos de mica y cuarzo pulido que, colocados estratégicamente en las laderas, concentraban la luz solar para crear puntos de calor extremo que derretían los sensores hidráulicos de las máquinas y cegaban a los conductores. Al mismo tiempo, utilizó a los leopardos de NYX para infiltrar nidos de termitas metálicas y otros insectos xilófagos en los depósitos de combustible y cables de los campamentos humanos, provocando fallos mecánicos inexplicables que detenían el avance de la industria antes de que el primer árbol fuera derribado. La batalla contra la corporación mineral se convirtió en un asedio de desgaste psicológico donde Arjun demostró que el conocimiento del terreno es superior a cualquier blindaje de acero. El estratega ordenó la creación de falsas fallas geológicas mediante la excavación controlada de túneles bajo las rutas de acceso de los camiones pesados. Cuando los vehículos intentaban avanzar, el suelo cedía bajo su peso, dejándolos atrapados en trampas de arena movediza que Arjun había perfeccionado con el sedimento de la gran inundación. Además, utilizó la acústica natural del valle para amplificar el sonido de los motores de las propias máquinas, devolviéndoles un estruendo distorsionado que causaba vibraciones estructurales en los equipos y pánico auditivo en los trabajadores, quienes empezaron a creer que el bosque poseía un sistema de defensa autónomo y consciente. La corporación, enfrentando pérdidas millonarias por averías constantes y la deserción masiva de sus operarios aterrados, decidió cancelar el proyecto de extracción, declarando la zona como geológicamente inestable y biológicamente hostil, lo que garantizó la soberanía del valle por varias décadas más bajo la protección del mito de la selva viviente que Arjun había alimentado con su ingenio. Finalmente, al ver que la amenaza externa había sido repelida y que el Consejo de los Cinco funcionaba con una precisión admirable, Arjun se permitió un momento de introspección sobre su propio camino, desde aquel cachorro huérfano hasta el arquitecto de una civilización. Comprendió que su mayor invención no habían sido las trampas, ni los canales, ni las leyes, sino la esperanza de que la inteligencia animal podía coexistir con la naturaleza sin destruirla, sirviendo como un contrapeso necesario a la arrogancia humana. Su legado estaba ahora en las patas de Kael, quien ya estaba diseñando un sistema de riego que utilizaba la energía térmica del subsuelo, y en los ojos de Mira, que mantenía la vigilancia con una sabiduría que igualaba a la suya. Arjun comenzó a escribir su testamento filosófico en las paredes más profundas del templo, un mensaje para los tigres del futuro sobre la responsabilidad que conlleva ser una mente superior en un mundo de instinto. El heredero intelectual se preparaba para el invierno de su vida con la satisfacción de quien ha movido las piezas del tablero de tal forma que el juego continuaría ganándose mucho después de que su último rugido se perdiera entre los árboles milenarios. Antes de llegar al clímax de esta legendaria travesía, si te ha fascinado la mente maestra de Arjun, dinos desde qué ciudad y país nos ves y suscríbete para no perderte el épico final de esta historia. Tu participación es lo que permite que estas leyendas sigan vivas. El invierno de la vida de Arjun llegó con una serenidad que contrastaba con la violencia de sus primeros años como huérfano,
permitiéndole observar desde la cumbre del templo cómo su visión se había materializado en una realidad autosustentable. El sistema de educación que había implantado ya no dependía de sus instrucciones directas. Los jóvenes tigres, bajo la tutela de Kael, ahora discutían sobre la trayectoria de los astros y la composición del suelo con la misma naturalidad con la que sus ancestros discutían sobre la carne. Arjun comprendió que la verdadera victoria de un estratega no es la derrota del enemigo, sino la creación de un sistema donde el enemigo ya no tiene lugar porque la lógica ha ocupado todo el espacio disponible. La Pax Tigris era ahora una estructura sólida que unía a leopardos, tigres y otras especies menores en una red de cooperación que desafiaba milenios de evolución competitiva, demostrando que la mente es el único territorio que, una vez conquistado, puede expandirse infinitamente para proteger la vida en todas sus formas. La transición final de mando se organizó no como un funeral, sino como la ceremonia del primer pensamiento, un evento donde Arjun entregó simbólicamente la llave de la Cámara del Conocimiento a Mira y al Consejo de los Cinco. En esta reunión, que congregó a miles de animales en la base del templo, Arjun no dio un discurso de despedida, sino que planteó un último acertijo estratégico que el Consejo debía resolver para asegurar el futuro del valle frente a las próximas transformaciones climáticas globales. Les enseñó que el liderazgo no es una posición de descanso, sino un estado de vigilancia constante donde la mayor virtud es la capacidad de cambiar de opinión cuando los datos así lo exigen. Mientras el sol se ponía tras las montañas, Arjun vio en los ojos de sus sucesores la misma chispa de curiosidad e ingenio que lo había salvado cuando era apenas un cachorro desamparado frente a los humanos. Supo entonces que su esencia no moriría con su cuerpo, sino que viviría en cada decisión racional, en cada trampa evitada y en cada vida salvada por el poder de la previsión. La selva ya no era un lugar de miedo ciego, sino un santuario de pensamiento consciente donde el rugido era ahora un símbolo de orden y protección para todos los seres sintientes. Sin embargo, el destino tenía un último desafío para el gran estratega antes de que cerrara sus ojos para siempre. Una sequía extrema, la peor en 5 siglos, que amenazaba con evaporar incluso las reservas subterráneas que Arjun había diseñado. Arjun, con sus últimas fuerzas, dirigió una operación de ingeniería masiva que consistía en la excavación de pozos artesianos profundos utilizando la presión del gas natural atrapado en las cavernas inferiores del templo, una técnica que había estudiado observando los géiseres de las tierras altas. Bajo su guía, los tigres y leopardos trabajaron en turnos ininterrumpidos para perforar las capas de granito, utilizando piedras de dureza extrema como brocas improvisadas y agua como lubricante, tal como Arjun había teorizado en sus grabados de física. Cuando el primer chorro de agua fresca y cristalina brotó desde las profundidades del lecho rocoso, inundando los canales resecos y devolviendo la vida al valle en medio del desierto circundante, Arjun sonrió por última vez. Había vencido a la naturaleza en su juego más cruel, no mediante la resistencia física, sino mediante la comprensión de las leyes ocultas que rigen el mundo subterráneo, dejando a su pueblo el recurso más valioso para la eternidad. Tras asegurar el suministro de agua, Arjun se retiró a la cámara más profunda del templo, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde el aire estaba cargado con la sabiduría de sus décadas de observación. Allí, pasó sus últimas horas puliendo los últimos detalles de su Tratado de la Coexistencia, un mapa ético para que los tigres del futuro supieran cómo interactuar con el mundo humano que se expandía sin cesar. Dejó instrucciones precisas sobre cómo utilizar la tecnología natural para mantenerse invisibles a los ojos de los hombres, asegurando que el Valle de la Inteligencia siguiera siendo un mito para los extraños y una fortaleza para los suyos. Mira permaneció a su lado hasta el último aliento, recibiendo los susurros finales de una mente que ya estaba navegando en las estrellas que tanto había estudiado. Arjun murió en paz, rodeado por el silencio respetuoso de una selva que él mismo había ayudado a despertar de su sueño de brutalidad. Su cuerpo fue depositado en un sarcófago de piedra sellado con la misma resina que protegió sus libros, convirtiéndose en el corazón místico del templo y en el recordatorio permanente de que un solo individuo, armado con la lógica, puede cambiar el curso de la historia natural. Hoy, la leyenda del heredero intelectual sigue viva en cada rincón del valle, donde los tigres ya no cazan por impulso, sino por diseño, y donde el nombre de Arjun se menciona con la reverencia debida a un creador. El legado del tigre estratega ha transformado la región en un laboratorio de evolución acelerada, donde la inteligencia superior se ha vuelto el rasgo dominante, permitiendo a la especie prosperar incluso en los tiempos más oscuros de la crisis ambiental global. Arjun demostró que el verdadero poder de un depredador no está en su capacidad de destruir, sino en su capacidad de comprender y construir un mundo donde la fuerza es la servidora de la razón. Mientras el viento sopla a través de las ruinas del templo,
parece llevar consigo el eco de sus enseñanzas, recordando a todos que la mente es la herramienta más poderosa de la selva y que, bajo la guía correcta, incluso el huérfano más pequeño puede convertirse en el arquitecto de un imperio eterno. La historia de Arjun es la prueba de que el pensamiento es la ley suprema, y que su reinado de luz e inteligencia nunca conocerá el ocaso mientras haya una mente dispuesta a observar, aprender y actuar con la precisión de un genio. Con el paso de las décadas, la figura de Arjun trascendió la realidad biológica para convertirse en la estructura misma sobre la cual se sostenía la vida en el valle. El consejo liderado por Kael y Mira no solo mantuvo las infraestructuras de agua y defensa, sino que expandió la filosofía del pensamiento previo a las regiones circundantes, creando una red de territorios inteligentes que los humanos, a pesar de sus satélites y tecnología, nunca pudieron penetrar por completo. El valle se convirtió en un punto ciego para la civilización industrial, un lugar donde las leyes de la física eran manipuladas de forma tan sutil por los felinos que cualquier incursión externa terminaba en una confusión técnica que los hombres atribuían a anomalías geomagnéticas, manteniendo el santuario de Arjun a salvo del progreso destructivo. El legado de aquel cachorro huérfano que una vez movió una piedra para salvar su vida ahora se manifestaba en una especie que ya no temía al futuro, sino que lo diseñaba. Los tigres del linaje de Arjun nacían con una predisposición al análisis, convirtiendo cada cacería en una lección de eficiencia y cada conflicto en una oportunidad de mediación lógica. La cámara del conocimiento, oculta en las entrañas del templo, seguía creciendo con nuevos grabados sobre botánica, astronomía y ética, asegurando que la llama de la inteligencia superior nunca se apagara, independientemente de los desafíos climáticos o las amenazas externas que el mundo pudiera presentar. Al final, la historia de Arjun nos enseña que la verdadera evolución no ocurre en los músculos ni en los colmillos, sino en la capacidad de transformar la vulnerabilidad en una ventaja estratégica a través de la observación y el aprendizaje constante. El tigre que aprendió a pensar antes que a rugir cambió el destino de su especie para siempre, demostrando que la mente es, en efecto, la garra más afilada de la naturaleza. Mientras el viento susurra entre las ruinas del templo y el agua cristalina fluye por los canales de piedra, el espíritu de Arjun permanece vigilante, recordándonos que en el gran juego de la supervivencia, la victoria final siempre pertenece a aquel que sabe mover las piezas con la precisión de un genio.